Hola, bienvenidos a una nueva lectura. El día de hoy les compartiré una lectura de Susan Sontag. Es un libro virtual, por lo tanto no lo tengo físicamente. El libro está dividido en dos partes. La primera parte es la enfermedad y sus metáforas y la segunda parte es el SIDA y sus metáforas. La autora sugiere en esta lectura que hay ciertas enfermedades como la tuberculosis, el cáncer y actualmente el SIDA, que son utilizadas como forma de control social, padecimientos que están rodeados de un lenguaje ideológico, en su mayoría moralista, y que se asocia a la época en que surgen. Así que te invito a que escuches con atención este texto. Espero que te guste. El cáncer y la tuberculosis son enfermedades individuales, es decir, no son catalogadas como epidemias. Estos padecimientos están rodeados de mitos sostenidos en un lenguaje ideológico que se asocia a la época en que surgen. Revisemos por qué. El capitalismo primitivo exigía una economía ordenada, el ahorro, la contabilidad, la disciplina, una economía fundamentada en la limitación racional del deseo, por lo que aquellas personas con un comportamiento no apegado a la limitación, sino por el contrario, personas que daban la imagen de consumistas, derrochadoras de energía vital, se les decía que su conducta les provocaría la enfermedad de tuberculosis. En cambio, el capitalismo avanzado exige la expansión, la especulación, la creación de nuevas necesidades, la compra a crédito, la movilidad, una economía fundamentada en la gratificación irracional del deseo, por lo que aquellas personas con un comportamiento contenido, limitado, que se niegan a todo consumo o gasto, son señalados como candidatos a contraer cáncer. Al hablar de cáncer, las metáforas maestras no provienen de la economía, sino del vocabulario de la guerra. No hay médico que no sea versado en esta terminología militar. Las células cancerosas colonizan, invaden, las células son destructivas. El tratamiento sabe a ejército. La radioterapia usa las metáforas de la guerra aérea. Se bombardea al paciente con rayos tóxicos. La quimioterapia es una guerra química. El tratamiento apunta a matar células cancerosas dentro de lo posible sin matar al paciente. La descripción no se limita a la evolución clínica de la enfermedad y su tratamiento, sino que la enfermedad se convierte en el enemigo contra el que la sociedad entera ha de alzarse en pie de guerra. La primera generación de medicamentos contra el cáncer fue del tipo gas mostaza, utilizados contra la leucemia, ya que dicha enfermedad es caracterizada por la excesiva producción de leucocitos inmaduros. Este tratamiento fue descubierto como resultado fortuito de guerra química. A fines de la Segunda Guerra Mundial, un barco americano cargado con gas mostaza estalló en pleno puerto de Nápoles. En lugar de morir quemados o ahogados, muchos marineros murieron a causa de una brutal baja del número de leucocitos y de plaquetas en la sangre. Quimioterapia y armamentos parecen ir de la mano. Un poco de historia acerca de estas dos enfermedades, la tuberculosis y el cáncer. Dos enfermedades conllevan por igual y con la misma aparatosidad el peso agobiador de la metáfora, la tuberculosis y el cáncer. Enfermedades consideradas en el siglo XIX como intratables y caprichosas, enfermedades por definición misteriosas. Hace pocas décadas, saber que se tenía tuberculosis equivalía a una sentencia de muerte. Tal como hoy, para la imaginación popular, el cáncer es sinónimo de muerte. En Francia e Italia
Como regla general, los médicos solo comunican el diagnóstico de cáncer a la familia, no al paciente. Consideran que la verdad es tolerable solo para los pacientes excepcionalmente maduros e inteligentes. Se supone que la tuberculosis es una enfermedad que aqueja a un solo órgano, el pulmón. Se supone, en cambio, que el cáncer afecta a cualquier órgano y que puede alcanzar todo el cuerpo. La tuberculosis desde el principio es rica en síntomas visibles: demacración progresiva, tos, fiebre, mientras que los principales síntomas del cáncer son típicamente invisibles. La enfermedad se descubre por casualidad o en un examen de rutina, y cuando esto sucede suele estar ya muy avanzada y sin haber mostrado un síntoma. La tuberculosis produce rachas de euforia y aumento del apetito. Se supone que el cáncer, en cambio, estropea la vitalidad, hace del comer una dura prueba, apaga el deseo. La tuberculosis es desintegración, es fiebre. El cáncer es degeneración, los tejidos del cuerpo se vuelven duros. Con la tuberculosis la persona se consume, se quema. El cáncer invade al paciente, las células malignas se multiplican y causan la atrofia o la obstrucción de las funciones corporales. El enfermo de cáncer se arruga o se encoge. Suele concebirse a la tuberculosis como una enfermedad de la pobreza y de las privaciones, habitaciones frías, mala higiene y comida insuficiente. El cáncer, en cambio, es una enfermedad de clase media que asociamos con la opulencia o con el exceso. En los países ricos es donde se padece más el cáncer y su aumento se atribuye en parte a un régimen rico en grasas y proteínas y a los tóxicos de la economía industrial que crea la opulencia. Se asocia el tratamiento de la tuberculosis con la estimulación del apetito y el cáncer con la náusea y la pérdida de apetito. La semejanza notable entre los mitos de la tuberculosis y del cáncer se debe, en primer término, a que se cree o se creía que ambas son enfermedades de la pasión. La fiebre en la tuberculosis era signo de que al tuberculoso lo consume el ardor. Las metáforas para describir la tuberculosis son propias del amor. La imagen de un amor enfermizo, de una pasión que se consume. Así como se pensaba que la tuberculosis provenía de un exceso de pasión que afectaba a quien pecaba de sensual y eufórico, muchos hay que creen hoy día que el cáncer se debe a una insuficiencia de pasión, que aqueja a los reprimidos sexuales, a los inhibidos, poco espontáneos, incapaces de cólera. Wilhelm Reich definió el cáncer como una enfermedad que nace de la represión emocional, un encogimiento bioenergético, una pérdida de esperanzas, y puso como ejemplo el cáncer de Freud, de quien señaló es un hombre apasionado por naturaleza y muy infeliz en su matrimonio. El cáncer o la tuberculosis son enfermedades de la resignación. Los relatos muestran siempre cómo a medida que la enfermedad progresa, uno se va resignando. El tratamiento romántico de la muerte afirma que la gente llama la atención y gana interés gracias a sus enfermedades. La tristeza lo hacía a uno interesante. Estar triste era señal de refinamiento, de sensibilidad. Para 1852, tristeza y tuberculosis eran sinónimos. A principios del siglo XIX había lugares especiales considerados buenos para tuberculosos, sitios con paisajes que habían sido romantizados. La enfermedad que individualiza, que pone de relieve a una persona por encima de su entorno, es la tuberculosis. La tuberculosis era interesante y romántica,
como solía decirse, pero también era una maldición. Al contrario de las grandes epidemias del pasado, como la peste, la tifus y el cólera, que abatían a una comunidad, la tuberculosis aislaba al individuo de la comunidad. Por mucho que se achacara la tuberculosis a la pobreza y el ambiente insalubre, se pensaba no obstante que para contraerla había cierta predisposición. Un grupo de médicos creían en un tipo característico tuberculoso. Tal como hoy la persona propensa al cáncer es aquella persona poco emotiva, inhibida y reprimida. El carácter propenso a la tuberculosis era una amalgama de dos fantasías, alguien a la vez apasionado y reprimido. ¿Cómo se pensaba la enfermedad? En la Ilíada y en la Odisea, la enfermedad aparece como castigo sobrenatural, como posesión demoníaca. Para los griegos, la enfermedad podía ser gratuita o merecida. Con la llegada del cristianismo que impuso ideas moralizadoras acerca de las enfermedades, la correspondencia de enfermedad y víctima fue haciéndose más estrecha. La enfermedad era un castigo divino para la víctima por su comportamiento inapropiado. Durante el siglo XIX se empezó a pensar que la enfermedad es una expresión del carácter, un resultado de la voluntad. Escribía Schopenhauer, la enfermedad significa que la voluntad misma está enferma. La enfermedad es la voluntad que habla por el cuerpo. Kant compara las pasiones con los cánceres, entendiendo estas como sentimientos extremos. Estas teorías nos dicen que la enfermedad le muestra al individuo aquello que reprime. El contraste ya no se sitúa entre las pasiones moderadas y excesivas, sino entre las pasiones ocultas que salen a relucir. La enfermedad revela deseos que el paciente probablemente ignoraba, y entonces quien desea y no actúa cría pestilencia. Los primeros románticos trataban de ser superiores mostrándose deseantes en exceso. No lograr este nivel de vitalidad y perfecta espontaneidad lo convertía a uno en candidato seguro a la tuberculosis. Pero el romanticismo contemporáneo parte del principio inverso. Aquellos que desean ardientemente son quienes están enfermos, dando lugar a individuos faltos de sentimientos, indiferentes, metódicos, prudentes, es decir, ya no son ideales para contraer tuberculosis, ya que según el mito, este tipo de personalidades serán víctimas de cáncer. Los mitos sostienen que es el enfermo mismo quien crea la enfermedad. La pasión avanza hacia adentro, ataca y aniquila los recovecos celulares más profundos. Pero los médicos prefieren buscar causas externas, tales como excesos de comida, de bebida, de trabajo o de cualquier cosa, en lugar de hacer frente a las causas reales internas, porque mirar dentro de sí es desagradable. Durante el siglo XIX, las investigaciones de algunos médicos demostraron la relación entre el cáncer y los malestares propios de esa época. El canceroso victoriano había tenido una vida repleta, agobiada de trabajo y obligaciones y con muchas aflicciones familiares, por lo que las causas o los factores que favorecían el cáncer eran las preocupaciones, las situaciones económicas, la angustia, la ambición y el estrés de la vida pública. Al contrario del canceroso americano actual, que dice sentirse aislado y solitario desde la niñez. En el siglo XIX se creía que los pacientes de cáncer habían contraído la enfermedad al cabo de una vida hiperactiva e hipertensa.
En Inglaterra, los médicos aconsejaban a sus pacientes que evitaran abrumarse y trataran de sobrellevar la adversidad con entereza. Estos consejos estoicos han cambiado. Ahora se sugiere al enfermo de cáncer que se exprese, que lo diga todo, que lo grite todo. Las teorías psicológicas de la enfermedad se encargan de generar culpa al paciente, a quien se le explica que sin querer ha causado su propia enfermedad. Se le hace sentir también que bien merecido lo tiene. Contrario a todos estos argumentos que hemos escuchado, está el de Thomas Lewis, quien dijo que toda enfermedad cuyas causas han sido descubiertas y que es posible prevenir y curar, resulta que se debe a una causa física simple, como el neumococo en el caso de la neumonía, el bacilo de Koch en el de la tuberculosis, la falta de una única vitamina en el caso de la pelagra, y lo más probable es que suceda algo así con el cáncer. El pensar que la única explicación de una enfermedad es que tiene un gran número de causas es precisamente lo que caracteriza a las enfermedades cuyas causas no se comprenden. Y son estas enfermedades de causas supuestamente múltiples, es decir, enfermedades misteriosas, las que más posibilidades ofrecen como metáforas de lo que se considera moral o socialmente malo. Las metáforas patológicas siempre han servido para reforzar los cargos que se le hacen a la sociedad por su corrupción o injusticia. La fantasía patológica sirve para expresar una preocupación por el orden social, dando por sentado que todos sabemos en qué consiste el estado de salud. Las enfermedades maestras como la tuberculosis y el cáncer son más correctamente polémicas. Se las usa para proponer nuevos criterios de salud individual y para expresar una insatisfacción por la sociedad como tal. Las metáforas modernas sugieren que hay un profundo desequilibrio entre individuo y sociedad. Las metáforas patológicas sirven para juzgar a la sociedad, ya no por su desequilibrio, sino por su represividad. La preocupación más antigua de la filosofía política es el orden. Y si es plausible comparar la polis con un organismo, también lo es comparar el desorden civil con una enfermedad. Las analogías clásicas entre desorden político y enfermedad presuponen la clásica idea médica de equilibrio. La enfermedad nace del desequilibrio. La finalidad del tratamiento es restaurar el equilibrio justo, lo que en términos políticos sería la justa jerarquía. La utilización del cáncer en el lenguaje político promueve el fatalismo y justifica las medidas duras, además de acreditar la difundida idea de que esta enfermedad es forzosamente mortal. Nunca es inocente el concepto de enfermedad, pero cuando se trata de cáncer, se podría sostener que en sus metáforas va implícito todo un genocidio. Nuestros modos de ver el cáncer y las metáforas que le hemos impuesto denotan tan precisamente las vastas deficiencias de nuestra cultura, la falta de profundidad de nuestro modo de encarar la muerte, nuestras angustias en materia sentimental, nuestra negligencia y nuestras imprevisiones ante nuestros auténticos problemas de crecimiento, nuestra incapacidad de construir una sociedad industrial avanzada que sepa concertar el consumo y nuestros justificados temores de que la historia siga un curso cada vez más violento. El cáncer como metáfora caerá en desuso mucho antes de que se resuelvan los problemas que tan persuasivamente supo reflejar. Espero que te esté gustando la primera parte de este libro, El cáncer y sus metáforas.
Recuerda compartir la lectura, darle like, suscríbete a mi canal, en Facebook está la lectura con números de página. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.